Buen día a todos, les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos nuevamente al estudio de nuestra lección de escuela sabática, hoy lunes 6 de julio de 2015. Nuestra lección de hoy se titula El testimonio de Abraham a los reyes. Para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Padre nuestro, alabado y bendito sea su santo nombre. Le agradecemos la vida que usted nos da, le suplicamos usted sea quien dirija este estudio para honra y gloria de su nombre. Que su palabra sea de bendición para cada corazón que nos escucha en este momento y que usted sea quien se quede con nosotros en este día que nos regala. Todo se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Nosotros en esta semana vamos a analizar las características del primer misionero en la tierra. Y este primer misionero ya hemos estudiado, ¿verdad? Que se trata de un personaje muy importante, de un hombre muy valiente, que es Abraham. Y este hombre no solo fue sacado de su tierra y de su seno familiar, sino que Dios lo llevó para cumplir un propósito, ¿verdad? Este hombre era un hombre muy consagrado. Abraham tenía unas cualidades que no se podían encontrar en ningún otro ser humano en ese momento sobre la faz de la tierra. El pecado había contaminado de tal manera a la humanidad que ni su propia familia de Abraham podía ser elegida para un ministerio como fue elegido Abraham, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar. Nos dice la historia en el libro de Génesis, el capítulo 12, el capítulo 13, el versículo 14, nos habla acerca de que Lot era un pariente de Abraham, era su sobrino, ¿verdad? Y que este Lot, este sobrino, este pariente, acompañaba a Abraham a algunos de sus viajes. Y cuando él se comenzó a alejar de su seno familiar, ¿verdad? Lot lo seguía. Abraham siempre prosperaba en todo, sobre todo en fe. Dice la palabra de Dios que era rico en fe. Abraham era rico en fe. Y Lot seguía a Abraham porque pues él también quería ser parte de esa bendición que recibía Abraham, ¿verdad? Pero llegó un punto en que se habían multiplicado los bienes de Abraham de tal manera que también se habían multiplicado los de Lot. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Abraham siempre sobresalía, porque Dios miraba con agrado la vida de Abraham y por tal manera le bendecía. Entonces dice que los pastores de Lot y de Abraham tuvieron un altercado y Abraham pensó que para no incurrir en un problema más gravoso entre ellos, era una buena idea y era un buen momento de separarse. Habló con Lot y le dijo: mira, si eliges del lado izquierdo, yo me voy para el derecho. El lado que tú elijas, yo escogeré el opuesto, para que tú vivas tranquilamente con tu familia y con todos tus animales, tus siervos, tus pastores. Y yo de igual manera pues me organice con mi gente y no importa hacia dónde elijas tú, pues el lugar que me dejes, yo lo aceptaré. Entonces Lot vio esta oportunidad como una alternativa para que él eligiera lo mejor, ¿verdad? Y lo hizo, porque él a su vista vio por el lado del Jordán, dice la palabra de Dios, y vio el valle del Jordán, que era fructífero, que era un lugar de riego, que había manantial, y que él había ya visualizado cómo iba a prosperar con su ganado, con su gente, en todo, ¿no? Pero no solo eso, sino que también vio una ciudad que se veía muy hermosa a los ojos de un ser humano, ¿verdad? Y esta ciudad es Sodoma. Entonces él eligió este lado. Entonces Abraham, pues, él aceptó el lado opuesto, ¿verdad? Él aceptó un lugar que pues no se veía como el Valle del Jordán. Sin embargo, a él no le importó porque él sabía que Dios iba a estar con él. Abraham pues eligió vivir en el lugar que era opuesto a lo que eligió su sobrino, y este era Mamre, ¿sí? Y Abraham ahí puso todas sus tiendas, sus animales, y comenzó a habitar ese lugar. Abraham lo primero que hacía cada que llegaba a habitar un lugar, él como peregrino, porque anduvo conforme Dios lo fue llevando, entonces él era peregrino, y él en el lugar en que llegaba, dice la palabra de Dios que construía un altar. Lo primero que hacía era agradecer a Dios por todas las bendiciones que le daba, por los cuidados, por el ganado, por la gente, por su esposa, por todo. Entonces él
se fue tranquilamente a vivir ahí. Pero ocurrió algo muy interesante. Una vez que Lot tomó su decisión de acercarse a estas ciudades grandes o prominentes, ¿verdad? Los reyes de ese tiempo comenzaron a tener altercados ya que querían obtener más poder. ¿Y cómo lo obtenían? Pues derrotando a esos reyes, a sus reyes enemigos que ellos consideraban, y tomando el botín, tomando a su gente como prisioneros y llevándoselos, y era así como ellos se hacían más poderosos. Y en este momento los reyes de Sinar, de Eleazar, de Elam, que era Kedorlaomer, que es el que más se menciona, el rey de Goim también, dice que combatieron en contra del rey de Sodoma, que era Bera, el rey de Gomorra, que era Birsa, y contra Sinab, que era el rey de Atma. También estaba el rey de Seboim, el rey de Bela y el rey de Zoar. Estos reyes tuvieron un altercado, ¿sí? El rey de Elam contra Sodoma y Gomorra, dice que se reunieron en el valle de Sidim para mostrar su poderío, y el que ganara pues se quedaría con el motín de la ciudad, y también podría llevarse a algunos prisioneros, a los que ellos eligieran, ¿verdad? Y lamentablemente en este momento se dice que el rey Kedorlaomer, que era el rey de Elam, pues derrotó, junto con sus otros aliados, derrotó a los reyes de Sodoma, Gomorra, de Atma, de Semer y de Seboim. Y en esta ciudad de Sodoma pues vivía el sobrino de Abraham, que es Lot, ¿verdad? Y entonces uno de los fugitivos escapó y fue a buscar a Abraham y le comentó que su sobrino había sido cautivo en esta guerra, ¿verdad? En esta batalla que se había llevado a cabo en este lugar del valle de Sidim. Entonces Abraham pues en su mente nunca pasó, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en su mente nunca pasó tener algún tipo de resentimiento en contra de Lot por haber elegido un lugar preferente, un lugar fructífero, y por haberle dejado un lugar que se consideraba menos afortunado en cuanto a manantiales de agua y situaciones de la naturaleza para prosperar en la crianza de ganados y en las cosechas, que Abraham nunca vio esto, porque Abraham era un hombre sencillo, era un hombre humilde, era un hombre con el temor de Dios, que no guardaba rencor. Y entonces aquí manifiesta realmente su carácter que él tenía de un verdadero cristiano, que nosotros llamaríamos en nuestro tiempo, ¿verdad? En ese entonces eran hijos de Dios, se les llamaba hijos de Dios, ¿no? Ahora decimos cristianos, ¿verdad? Pero en ese entonces este hombre, Abraham, era un verdadero hijo de Dios. Entonces, aunque Lot eligió a Sodoma porque vio todas las maravillas, vio todas las cosas materiales, ¿verdad? Dice el espíritu de la profecía que Lot llevó mucha riqueza hacia Sodoma pensando que ahí iba a prosperar. Él nunca supo que él iba a entrar con todos sus bienes ahí y iba a salir sin nada, incluyendo a su familia, porque Sodoma estaba tan atestada de pecado que allí ya no conocían el temor de Dios de ninguna forma. Era gente idólatra, gente pecadora, que ya no tenía conciencia del mal que hacía ni de la maldad que existía en ese lugar. Y entonces cuando ellos supieron que tenían algún conflicto entre los reyes, dice Patriarcas y Profetas y el Cristo Triunfante, son dos libros que les recomiendo que lean para poder ampliar su panorama en cuanto al testimonio de Abraham. Nos dicen estos libros que cuando Lot quiso advertir a sus hijas y a sus yernos del peligro que corrían en esta ciudad, ellos se burlaron de él y se burlaron de sus creencias en Dios. Entonces no escuchaban a nadie. Así que pues Lot no solo perdió sus bienes, ¿verdad?, por tomar esta elección que aparentemente a una vista humana era la mejor porque era la mejor tierra. Sin embargo, como no consultó a Dios, pues las cosas no resultaron como él quería que les resultaran, ¿verdad? Y no solo perdió sus bienes, sino también perdió a su familia, ¿verdad? Nosotros hemos ya leído la historia, así que no vamos a ampliar mucho ese panorama, nada más es para retomar ciertos puntos que nos van a llevar a comprender qué características tiene el misionero, el primer misionero sobre la tierra,
primer hombre al cual se le reconoció como el padre de la fe. Y no solo eso, sino como padre de todas las naciones, ¿verdad? Abraham creyó en esa promesa que Dios le hizo y Abraham seguía a Dios a donde quiera que él lo llamara. Si Dios le decía que fuera al monte más desolado o que construyera sobre una peña y que viviera en un lugar en donde no había pues tierra para cultivar las semillas o la comida que ellos tenían que comer, a él no le hubiese importado, porque dice que su fe era tan grande, lo dice la palabra de Dios, lo dice Patriarcas y Profetas, que la fe de Abraham era tan grande que rebasaba todo prejuicio que nosotros como seres humanos pudiéramos tener en una situación como esta. Entonces, Abraham vivía tranquilamente en el lugar que él había elegido, bueno, que le había quedado, ¿verdad? Que era en el encinar de Manré. Y entonces cuando este fugitivo llega y le comenta, ¿verdad?, lo que había pasado con este rey Chedorlaomer, que se menciona en el capítulo 14 de Génesis, este rey que conquistó Sodoma y que se llevó cautivo a Lot, ¿verdad? Entonces dice que Abraham no solo era un hombre que estaba dotado por cosas nobles, ¿verdad? Como honesto, humilde, no solo, sino que dice que tenía un carácter amable que inspiraba respeto a la gente, pero también tenía valor, era un hombre muy valiente, era un hombre diestro para la guerra, así que juntó más de 300 hombres de su propia gente que tenía, que habían dado con él como peregrinos, ¿verdad?, que eran sus siervos, era toda la gente que le rodeaba. Juntó 300 hombres o más y se fueron a combatir a este rey Chedorlaomer, ¿verdad?, este rey elamita y sus otros aliados. ¿Para qué? Para poder rescatar a su sobrino Lot, que había sido capturado como cautivo. Entonces Abraham pidió la ayuda a nuestro Padre Celestial y Dios escuchó su petición porque Abraham era un hombre fiel. Abraham no dudaba del poder de su Padre Celestial y entonces Dios le recompensaba por ello, y no le recompensaba solo en bienes, sino le recompensaba con el respeto que le generaba el que toda la gente viera que él era un hombre íntegro, un hombre el cual podía ir a donde quiera y salir victorioso, puesto que no iba solo, iba con Dios. Y lo que hacía Abraham después de tener un triunfo era agradecer a Dios, y no solo eso, sino él dejaba el nombre de Dios en alto siempre. Nunca era algo para engrandecerse como persona. Y eso lo podemos leer en el libro de Génesis, el capítulo 14, porque ahí nos dice que cuando él volvía de haber derrotado a este rey elamita y a sus reyes que estaban con él, y dice que salió el rey de Sodoma para agradecerle y para recibirle, agradeciendo lo que había hecho, ¿verdad? Porque no solo recuperó a Lot, sino que trajo también a los prisioneros de estos lugares, de Sodoma, de Gomorra y de los otros que mencionamos que habían sido derrotados por el rey elamita. Entonces, cuando él llega a este lugar, que es el valle de Rey, que se llama el Valle de Sabre, que dice la palabra de Dios, cuando él llega, pues este rey de Sodoma le dice, pues toma, así como tenemos en nuestras normas, ¿no?, que el que gana, el que derrota al enemigo, pues se queda con la parte del botín. Entréganos a los prisioneros y quédate con los bienes materiales que rescataste. Sin embargo, Abraham aquí pone un ejemplo claro de cómo él no tenía ni tantita ambición material, porque él dice la palabra de Dios, podemos leer este capítulo 14 del libro de Génesis, en donde dice claramente que él no quiso tomar absolutamente nada. Incluso se menciona allí que Melquisedec, el rey de Salem, que era un sacerdote de Dios, le ofreció pan y vino para alimentarlo, y lo bendijo como un bendito del Dios Altísimo. Esto para Abraham era lo máximo, era algo que era digno de respetar. Entonces él aceptó todo esto que hizo el sacerdote, ¿verdad?, Melquisedec, porque era un sacerdote que había sido ordenado de acuerdo a los lineamientos divinos. Entonces, cuando este sacerdote Melquisedec bendijo a Abraham, Abraham entregó pues todo lo que había traído, y no solo eso, sino que entregó los diezmos de todo. Así lo dice la palabra de Dios.
Y entonces el rey de Sodoma pues le dijo, pues dame las personas y pues vamos a respetar la ley, tú puedes quedar con el botín. Sin embargo, Abraham le respondió que él había pedido la ayuda de Dios y Dios le había ayudado a ganar esa batalla, a salir victorioso. Y por tal motivo él no iba a tomar ni siquiera un hilo, ni siquiera la correa de algún calzado, no iba a tomar absolutamente nada, porque todo se lo debía a Dios. Y él quería que ellos reconocieran de qué tamaño y de qué inmensidad es el poder de Dios cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Todos estos reyes que se habían unido de Sodoma, Gomorra y los otros 4, no habían podido derrotar a este rey elamita y sus aliados. Sin embargo, Abraham, con tan solo 300 hombres o unos cuantos más, pero con el poder de Dios pudo derrotarlo. Y no solo eso, sino que trajo a los prisioneros que ellos se llevaron y rescató a todos los hombres como prisioneros y el motín que aquellos habían tomado. Y lo devolvió a cada uno de los reyes que habían sido saqueados, ¿verdad? Devolvió a la gente, devolvió el motín, las cosas materiales, y él lo único que estaba agradecido con Dios de haber recuperado, pues es a su sobrino, Lot, ¿verdad? Porque realmente esto era lo que lo había motivado a ir a esta guerra. Entonces aquí podemos ver el poder de nuestro Padre Celestial, de cómo Abraham, por confiar en él, pues Dios le prosperó en esta batalla. Y realmente Dios luchó esta batalla con él, ¿verdad? Y por él, para testimonio de los demás reyes. Así él se ganó el respeto de todos estos reyes, porque realmente ellos no toleraban a una persona que hablara de Dios o a una persona que llegara con sus creencias de que Jehová tienes que alabarlo, tienes que hacerle un altar. No toleraban. Sin embargo, por el testimonio que daba Abraham, era como ellos daban el respeto. Y respetaban a Abraham, respetaban a su Dios. No lo adoraban, no buscaban a Dios, sin embargo le daban el respeto a Abraham y al Dios de Abraham, ¿verdad? Por eso siempre escuchamos en la Biblia que decía al Dios de Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Abraham era un vivo testimonio del amor de Dios hacia su pueblo. Y en esta ocasión, pues estaba demostrando el amor de Dios hacia la gente. Ellos no podían entenderlo porque eran idólatras, porque eran personas que se habían olvidado ya de plano de Dios. No podían comprenderlo, sin embargo fueron agradecidos y respetaron tanto a Abraham, pero también Abraham les dejó en claro que Dios había librado esa batalla. Y lo hizo porque Abraham se lo había solicitado, ¿verdad? Y porque Abraham tenía la fe puesta en su Padre Celestial. Él reveló el poder de Dios hacia los reyes que conquistó, ¿verdad? Ahí quedó manifestado el poder que tiene nuestro Padre Celestial cuando usa a un hombre que confía plenamente en él, sin importar lo que le va a deparar el futuro. Y ese claro ejemplo, pues es Abraham, ¿verdad? Abraham era considerado como un adorador de Jehová. No solo había prestado un gran servicio al país en ese momento, sino también se había revelado como un hombre valiente. Así lo dice Patriarcas y Profetas en la página 129. Se vio que la justicia no es cobarde y que la religión de Abraham le daba valor para mantener el derecho y defender a los oprimidos. Su heroica hazaña le dio amplia influencia entre las tribus circunvecinas. A su regreso, el rey de Sodoma salió al encuentro con su séquito para honrarlo como conquistador. Entonces le pidió que preservara los bienes, solicitándole la entrega de los prisioneros conforme a las leyes de la guerra que existían en esos tiempos. Pero Abraham no había emprendido esta expedición con el objeto de obtener algún lucro y rehusó aprovecharse de los desdichados, solo estipuló que sus aliados recibiesen la porción a la que tenían derecho. Él solo dijo, denle a los valientes que me acompañaron lo que les corresponde. Yo no tomaré absolutamente nada porque Dios me ha llevado y me ha ayudado a ganar esa batalla y a salir victorioso, ¿verdad? Aquí vemos dos características de dos hombres en los cuales podemos analizar nuestra vida espiritual y podemos ver cómo somos nosotros. ¿Somos como Lot o somos como Abraham? Somos como Lot, que solo busca su propio beneficio y que busca agradar la vista humana y que busca cosas materiales, cosas que le atraen, ¿verdad? Como comodidad, a lo mejor beneficios propios.
somos así o somos como Abraham, que no nos importa, ¿verdad?, el lugar que nos dejen, el lugar en donde estemos viviendo, siempre y cuando Dios esté con nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como buenos cristianos que somos o que decimos ser? ¿Tenemos esa característica de misionero como la tuvo Abraham? ¿O tenemos una característica egoísta como la tuvo Lot? Debemos de reflexionar en nuestra vida, ya que esta historia de Abraham no solo nos tiene que motivar a cambiar nuestra vida cotidiana, nuestra vida espiritual, nuestra manera de confiar en nuestro Padre Celestial. No solo tiene que cambiar eso, sino que tiene que ayudarnos a comprender que como seres humanos, si nos tomamos de la mano de Dios, podemos salir adelante frente a cualquier problema, frente a cualquier situación, a cualquier circunstancia adversa que aparentemente esté acechando nuestra vida. Porque Dios va a ser quien va a librar esas batallas, ¿verdad? Y nosotros podemos ser un buen testimonio para la gente que nos rodea, así como lo fue Abraham, si nosotros nos tomamos de sus manos, ¿verdad? Nos dice en la lección y nos hace una pregunta, dice, piensa en tu trato con otros, ¿qué clase de testimonio presentas acerca de tu fe? Si nosotros decimos que somos personas de fe, que confiamos en Dios y que pues estamos invitando a la gente a que se convierta, ¿verdad?, al cristianismo tal vez, ¿verdad?, o a que busque a Dios. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Solo con palabras o damos testimonio de la fe que tenemos? ¿Realmente tenemos una fe que pueda hacer que todos los hombres nos respeten? Que toda la gente que nos rodea nos respete, que nuestra propia familia nos respete. ¿Creen que podamos tener esta fe? Bueno, pues Dios nos hace esa invitación, ¿verdad?, que si nosotros hasta este momento dudábamos del poder de nuestro Padre Celestial, pues hoy vimos un gran testimonio a través de este gran hombre que es Abraham, de cómo él no le importó absolutamente nada. Él, por amor a Lot, pidió ayuda a Dios y Dios le ayudó, y Dios le ayudó a ganar a derrotar a estos reyes, no solo por un sentimiento de orgullo, no solo por un beneficio o algo, sino porque Dios sabía que Abraham era un hombre que no le iba a fallar, pese a sus defectos de carácter probablemente o de personalidad, pero no se menciona en la Biblia. Si leemos Patriarcas y Profetas, nos dice que Abraham era un hombre muy humilde, era un hombre honesto, era un hombre en el cual pues podrías ver que no había egoísmo. Era un hombre noble y generoso. Dice que era inquebrantable la obediencia que se podría apreciar de este hombre llamado Abraham. Y lo podemos ver porque lo vimos el día de ayer, cuando Dios le hizo el llamado que dejara todo y se fuera, pues él obedeció al llamado que Dios le hizo. Entonces creo que este es un gran ejemplo de que nosotros, si queremos en verdad servirle a Dios, pues tenemos que alejarnos de cosas que no nos ayudan a salir adelante, ¿verdad? Lot nunca pudo salir triunfante en las cosas de Dios, porque Lot siempre buscó su beneficio, buscó una ciudad para sentirse cómodo, buscó un lugar fructífero porque él veía su propio bienestar, su propio triunfo material, su propio triunfo económico. Y entonces debemos de analizar qué clase de gente somos nosotros, si somos gente como Abraham o somos gente como Lot, ¿verdad? Para saber cómo vamos a dar testimonio de la fe que decimos tener, que profesamos, ¿verdad? Cristo viene pronto y nos está invitando a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, para que analicemos nuestra vida y veamos, ¿verdad?, qué características tenemos que Dios está realmente usando en nuestra vida. ¿De verdad nos está usando para dar testimonio o no nos hemos dado cuenta y estamos viviendo en Sodoma por comodidad y estamos viviendo en lugares porque nos van a traer ciertos beneficios materiales y estamos olvidándonos de nuestro Padre Celestial? Que Dios nos ayude a tener un altar en nuestro corazón cada momento para Dios, para ese Dios poderoso que nos ha sacado de tantos lugares malos, ¿verdad? Que nos ha ayudado en tantas necesidades que hemos tenido, que ha provisto en nuestra vida, que nos ha dado un día más de vida y que nos regala a cada momento de su infinita gracia, de su infinita misericordia, y que si nosotros hoy respiramos, hoy tenemos la oportunidad de agradecerle y de reconocerle que Él es nuestro Creador y nuestro Redentor, ¿verdad?
y que Él nos ayude para que nosotros seamos un ejemplo para la gente que nos rodea, para nuestra familia, para la gente de nuestro trabajo, para las personas en nuestra escuela, donde quiera que vayamos, que nosotros seamos un ejemplo digno de imitar para honra y gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Ustedes saben que esta es una cortesía y producción del Ministerio Live Radio y Noches de Esperanza Ministros. Si alguno tiene un pedido de oración, alguna pregunta, algún comentario, puede visitar nuestra página web que es www.nochesesperanza.com y dejarnos su comentario o su petición. Les deseamos que pasen un excelente día. Si Dios nos permite, nos volvemos a escuchar el día de mañana. Bendiciones para todos.